Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a una gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Revelaciones capítulo 5 versículo 1 y 2. Por primera vez en la saga Far Cry tenemos la opción de elegir el género de nuestro protagonista. Puede ser hombre o mujer, y dependiendo a la opción del jugador, nos ponemos en la piel de un ayudante, de jefe de policía, más específicamente un sheriff de un condado en Montana, en un pueblito que se hace llamar Hope, que en español significa esperanza. Como ya les dije anteriormente, esta historia está contada de una forma diferente a las anteriores entregas, ya que en esta ocasión la historia la cuenta un personaje principal recapitulando todo lo que ya ha vivido en el pasado. Y como esta historia está ambientada en tiempos actuales, es contada mediante un falso documental. Aquí vemos a una mujer que se hace llamar Mary May, que le cuenta a la cámara que ella ha nacido y ha crecido en ese lugar, en el condado de Montana, específicamente en Hope. Le cuenta a la cámara que cuando su padre falleció, le encargó el bar que tenía su nombre y le pidió que defendiera lo que crea correcto. También conocemos al padre del lugar, que se hacía llamar Jerome Jeffries, que al igual que Mary, este nos dice que ha nacido y crecido en este lugar y que jamás se ha cansado de su belleza. También conocemos a Nick Ray, quien le dice a la cámara que desde que él llegó a este lugar, al inicio no se dio cuenta, pero personas muy extrañas empezaron a habitar y a poblar más y más el pueblo de Hope. Y cada uno de los personajes muestra su disgusto por estas nuevas personas, ya que cuentan que al inicio compraron muchas tierras con altos costos, luego empezaron a plantar hierbas demasiado extrañas y cada vez más y más las personas se unían a ellos, hasta que eventualmente el pueblo de Hope se convirtió en un estado religioso completo y no podían quejarse con la policía, ya que incluso la ley estaba con ellos. Y todo esto inició por un grupo de personas, por una cabeza, un líder que se hacía llamar Joseph Seed. Lo llaman el Padre. Los moradores del exterior están ciegos y no creen. No tienen fe. Por favor, no. ¡Ah! Pero yo los haré ver. Hasta ahora era un resumen para nuestro protagonista, quien era policía y este era su primer día siendo reasignado al condado de Montana, convenientemente al pueblito de Hope. Y aquí conocemos al jefe de nuestro protagonista, que era el sheriff Wildhorse, en compañía de un agente externo de Estados Unidos, que era el Marshal Cameron Burke, junto a otros 2 soportes del sheriff, una mujer que se hacía llamar Joy Hudson, junto a otro novato como nosotros que se hacía llamar Stacy Brad. El sheriff Whitehorse les dice a todos que lo que están a punto de hacer podría costarles la vida, ya que como él es el sheriff de este lugar, los vio desde sus inicios hasta lo que son actualmente. Y el culto, entre comillas, de Joseph Seed no es cualquier cosa. Allí está. Loco, hijo de puta. Dios. El Marshal les dice a todos que el gobierno no puede permitir que esto siga sucediendo, pero el sheriff les dice una palabra clave a todos que será muy importante más adelante en la historia. Algunas veces es mejor dejar las cosas como están. Y conforme están a punto de aterrizar en el lugar, el sheriff insiste una y otra vez al Marshal e indirectamente le pide por favor que se vayan del lugar. Pero como el Marshal viene del mundo exterior, él está aquí para arrestar al líder de este culto. Y casualmente el padre se encontraba hablando con sus hermanos de la palabra de lo que pasaría después. Así que el Marshal lee la carta de arresto que tiene en contra de Joseph Seed y nos pide a nosotros que lo arrestemos por desaparecer personas, por mover mercancía de dudosa procedencia y por chantaje, soborno y un gran etcétera. Pero el padre ya sabía lo que iba a pasar. Novato, esposa a este hijo de puta. Dios no dejará que me llevéis. Y es
este título tiene 3 finales y uno de esos 3 empieza justo ahora, ya que tenemos la opción de arrestar a Joseph Seed o a veces es mejor dejar las cosas como están. El sheriff ya sabía lo que era capaz Joseph. Por algo le reasignaron nuevos oficiales de policía, porque él ya sabía lo que ocurría cuando algo así se intentaba hacer. Y es así como ahora has visto uno de los finales. Pero ¿qué pasa si vamos en contra de la voluntad de Dios y arrestamos a Joseph, el padre? Pues este es arrestado y es llevado hacia el helicóptero de policía, pero su familia, sus hijos, no pueden permitir que su padre abandone su hogar. Y es así como indirectamente se desata una guerra civil entre todos ellos, los oficiales de policía. Y es de este modo como inicia esta historia. Was blind, but now I see. Nuestro protagonista despierta de la conmoción y se percata que el sheriff Whitehorse había desaparecido, pero todos aún se encontraban vivos pero inconscientes. Y por la radio de comunicación, la central de policía se comunicaba con el sheriff. Pero en eso, pequeño plot twist. Te dije que Dios no dejaría que me llevases. Por favor, necesito saber qué está pasando. Estoy aquí. Oh, Dios mío. Todo va perfectamente. No hay que llamar a nadie. Sí, Padre. Alabado seas. Nadie vendrá a salvarte. La central de policía del condado están con su padre. Joy Hudson y Stacy Pratt son llevados por el culto, mientras que el Marshall y nuestro protagonista escapan del lugar, pero el culto los estaba cazando. El plan del Marshall era simple: escapar por carreteras pequeñas no muy conocidas y pedir refuerzos y volver con todo un ejército y acabar con todo esto de una vez por todas. Y así lo hacen hasta que ambos son interceptados en medio de un puente, en medio de la carretera. Ambos caen al lago y el Marshall es capturado por la gente de Joseph, pero nuestro protagonista es ayudado por un hombre extraño, un hombre que se hacía llamar Dodge Roosevelt. Y este le dice a nuestro protagonista que luego de todo lo que ya ha pasado, ha declarado estado de emergencia en toda Hope, lo que quiere decir que apenas nos vea su gente, tratarán de capturarlo o eliminarlo. Dodge le dice a nuestro protagonista de que él en el pasado también trabajaba con el sheriff, pero por cosas que pasaron en el pasado, al final este se terminó refugiando en un búnker en medio del bosque. Esto le favorecía ya que la gente de Joseph Seed no lo buscó o intentaron hacer que se una a su secta. Así que Dodge, al igual que nuestro protagonista, tiene la intención de salir de este lugar. Dodge tiene ojos y oídos en todos lados y básicamente es la persona que nos da misiones a lo largo de esta historia. Nuestro protagonista durmió un par de horas y en ese tiempo se enteró de que cada persona que estaba con nosotros en el helicóptero está viva, pero que fueron llevados por un miembro de la familia de Joseph. Así es, Joseph no estaba solo y tiene hermanos de sangre, excepto por una que la conoceremos más adelante. Así que la mecánica es simple: liberar puestos tomados por la familia de Joseph Seed, salvar personas, destruir pequeñas iglesias y un gran etcétera. Y si se preguntan quién es el padre, ¿quién es Joseph Seed? Es el líder del proyecto de la Puerta del Edén. El padre está convencido de que la gran caída está cerca y él sabe que es un Noé moderno, ya que Dios ha hablado personalmente con él y tiene la obligación de salvar a tantas personas como pueda, incluso si esto significa quitarle a las personas su libertad o su libre albedrío. Joseph Seed, con el pasar del tiempo, desde que llegó a este lugar, construyó 3 grandes búnkeres por toda Hope, todo con el propósito de salvar a cuantas personas sean posibles. Y si se preguntan de qué estoy hablando, más adelante sabrán a lo que me refiero. Así que la mecánica en este punto es bastante simple: es solo ir a un lugar controlado por uno de los hermanos de Joseph y quitarle a su gente los recursos y un gran etcétera. Y en una región se encuentra el hermano menor de Joseph Seed. Su hermano se hacía llamar John Seed. El trabajo de John Seed es bastante simple: se encarga de reclutar y obligar a cada persona de Hope para que trabajen para John. Sus normas son bastante simples: es de marcar a las personas, purificarlas, confesarlas y expiar todos sus pecados. Todo esto bajo una doctrina cuyas palabras son el poder del sí, el decir sí a todo. Y conforme avanza
avanza la historia y saboteamos muchas de las cosas de Joseph, eventualmente termina capturando a nuestro protagonista, a quien a la fuerza lo termina bautizando. Y en eso el padre Joseph Seed nos dice que nuestra llegada a este lugar no es coincidencia, sino que es obra del Señor. Y le pide a su hermano, a John, de que expíe los pecados de nuestro protagonista, porque solo así se ganará las puertas al Edén. Y tal vez se pregunten que expiar los pecados es simplemente contarlos y nada más, ¿cierto? Pues no, ya que tienes que sufrir en carne propia las cosas que has hecho y tienes que tolerar un dolor brutal a tal punto de que termines quebrándote y aceptando la palabra de Dios. Nuestro protagonista estaba siendo llevado por la gente de John, pero en eso las personas que salieron al inicio de esta historia, y conforme avanzaba esta historia, se hicieron amigos de nuestro protagonista, lo terminan salvando. Y si se preguntan qué pasó con el sheriff, pues misteriosamente se alejó, se atrincheró con las personas que querían luchar en contra de Joseph Seed y formaron una especie de resistencia. ¿No les parece esto un poco sospechoso, Y quienes trabajaban junto al sheriff era una mujer que se hacía llamar Tracy Lader y Virgil Mingler, quienes formaban la resistencia para poder escapar del lugar. Así que en este punto de la historia ahora pasamos a trabajar para nuestro sheriff Whitehorse, quien ahora esta vez con un grupo de personas vamos tras John Seed. Y pues obviamente terminamos siendo capturados otra vez por John Seed, quien ya sabía cuál era nuestro pecado, era la ira. Y sí, es cierto, pero para John, para que un pecado pueda ser expiado, tiene que ser marcado en la piel y arrancado, luego de aceptar a Joseph Seed como un profeta, como el padre. Así que ya tenía capturados a las personas que trabajaban junto a nuestro protagonista, como el padre, Nick, Mary, todos listos para expiar sus pecados. Y también podemos apreciar que el padre fue uno de los primeros y Nick fue el segundo. Y cuando era nuestro turno de aceptar a Joseph Seed como nuestro salvador, en eso el padre Jerome resistió hasta el final y nos terminó dando un arma con el cual casi eliminamos a John Seed. ¡Un arma! ¡Venga, vamos! ¡Llevad a John al rancho! ¡Vamos! Así que en este punto de la historia, muchas de las personas que trabajaban junto a nuestro protagonista lo terminan ayudando para que finalmente, después de mucho tiempo, termine eliminando a John Seed. ¡Oh, Dios! Aquí nuevamente vuelve a romper la cuarta pared. Nos está hablando a nosotros del mundo real. ¡Eso es real, hijo! Y sí, Joseph tiene razón. ¿Nunca te has parado a pensar en eso? Todos creen que está loco, pero no es así. Pon atención. El mundo se acaba. Puedes sentirlo en las tripas. Mira los titulares. Mira quién manda. Ahora teníamos la llave del búnker de John Seed, en donde se encontraba cautiva la compañera de nuestro protagonista, la señorita Hudson. Y al llegar al lugar vemos que logró liberarse, pero jamás volverá a ser igual, porque las cosas que ha visto y las cosas que ha vivido en ese lugar la han marcado no por fuera, sino por dentro. Esto es muy interpretativo para ustedes, así que ustedes imagínenselo. Así que la agente Hudson, con ayuda de nuestro protagonista, destruyen este búnker desde dentro hacia afuera. Con la llegada de nuestro protagonista al pueblo, la gente estaba más convencida que nunca que se podía luchar y se podía ganar. Indirectamente a todos les devolvió la fe. Pero recuerdan lo que les dije al inicio de todo esto, ¿cierto? Esta historia la está contando alguien que ya vivió todo esto. Se ha abierto un sello. Mi hermano John, pocos lo amaban. Muchos lo temían. Incomprendido por todos, menos yo. John no era un monstruo. Cuando era pequeño, nuestra familia se rompió. Era amable, cariñoso, alegre. Y era un blanco fácil. No era perfecto. Y no siempre fue bueno.
pero era mi hermano. Y los responsables de su muerte lo pagarán. Os lo prometo. Ahora conocemos al hermano mayor de Joseph Seed. Aquí conocemos a Jacob Seed, un ex militar retirado que ha estado en varios conflictos en el pasado y ahora se encargaba de eliminar a las personas que no le eran útiles a Joseph Seed. Jacob, a diferencia de sus hermanos, utiliza tácticas que aprendió en la militarizada mediante la reprogramación del subconsciente cuando se pone bajo presión de hambre, sed y la supresión de todos los instintos humanos. Todo esto siempre acompañado con la melodía de la banda The Bladders Only You, cuya canción dice en español: solo tú puedes hacer que este mundo se vea bien. Solo tú puedes hacer la oscuridad brillante. Solo tú y solamente tú puedes emocionarme como lo haces y llenar mi corazón con amor. Solamente tú. Un grupo de personas eran encerradas en una habitación mientras esta música sonaba de fondo y solo el más fuerte sobrevivía. Y obvio, nuestro protagonista sobrevivió al primer enfrentamiento que tuvo con Jacob. Y como ahora se encontraban en la región del hermano mayor de Joseph, o sea Jacob, las personas en esta región se enteraron de que nuestro protagonista había eliminado a John Seed. Así que todos dedujeron que estaba aquí para ayudarlos a eliminar a Jacob Seed. Así que en este lugar, nuestro protagonista es salvado, por así decirlo, como el líder de la resistencia de este territorio, que se hacía llamar Ellie Palmer, en compañía de su mano derecha, que se hacía llamar Tammy Burners. Tammy le dice a Ellie que es muy peligroso de que alguien que ya fue expuesto a la reprogramación de Jacob y a su melodía es muy peligroso, ya que en el pasado han utilizado personas que creían haberse salvado de Jacob, pero al final terminaron cobrando su propia vida o la vida de los demás. Pero Ellie le dice a Tammy de que esta vez es diferente, ya que ha pasado mucho tiempo desde que una persona era expuesta a esa clase de reprogramación y salía con vida. Es por eso que a Ellie le parecía muy extraño e interesante que luego de mucho tiempo una persona saliera con vida. Así que la mecánica es igual a la anterior: sabotear sus planes, liberar lugares y un gran etcétera, hasta que eventualmente Jacob volvió a capturar a nuestro protagonista, y esta vez quien se encontraba en ese lugar era el padre Joseph Seed. Tal vez algunos se pregunten si ahora él cobrará venganza por la partida de su hermano John Seed, pero nada de eso, ya que el padre nos explica el concepto del Señor lo da, el Señor lo quita. Yo estaba casado. ¿A qué era preciosa? Estaba embarazada de nuestro primer hijo. Apenas éramos unos chavales. Y yo tenía mucho miedo de ser padre. Y por el dinero. Pero ella no. Confiaba en que todo iría bien. Siempre tuvo fe. Un día, al ir a ver a una amiga, tuvo un accidente. Y Dios se la llevó. Me llevaron al hospital y me metieron en una sala con una criaturita rosa llena de tubos. Y me dijeron que tenía que ser fuerte, porque mi hijita iba a sobrevivir. Dios iba a cuidar de nuestra hija. Y me dejaron a solas con ella. Me quedé mirando a mi hija, tan indefensa, tan inocente. Y solo me tenía a mí, un don nadie, sin dinero, sin nada. Y en ese momento supe que Dios me ponía a prueba, que había puesto un camino ante mí y que tenía que elegir. Así que acaricié a mi hija y me incliné para olerla. Rezamos juntos, pidiendo fuerza y sabiduría. Y entonces
escuché el plan de Dios para mí. Cogí con los dedos el tubito de plástico que tenía pegado a su rostro angelical y lo cerré de un pellizco. Al cabo de un rato empezó a patalear un poquito. Y luego nada. Quieto. Liberación. El Señor lo da y el Señor lo quita. La mecánica con Jacob es igual a la anterior, doblegarlo para que pase a trabajar con ellos. Pero hacer esto era demasiado difícil y en el proceso el agente Pratt se dio cuenta de esto, ya que a él solo le tomó una sesión para que Jacob se metiera en su cabeza. Así que el agente Pratt aprovecha su momento de lucidez e intenta ayudar a nuestro protagonista a que escape de este lugar. Pero parece que la reprogramación funcionó exitosamente, ya que apenas escuchar esta melodía, nuestro protagonista perdía toda noción de lo que hacía mientras esta música sonaba de fondo. Lo siento. Ahora Jacob le dice a nuestro protagonista de que esta falta de respeto no pasará desapercibida y le dice que ahora esta vez pagará esta ofensa con sangre. Y nuevamente activa la música y esta vez utiliza a nuestro protagonista para que vuelva con sus amigos. Y cuando todos estaban completamente tranquilos, nuestro protagonista termina eliminando a Ellie Palmer, el hombre que le salvó la vida. ¡Witty! ¡Confiamos en ti! ¡Witty! ¡Confiaba en ti! No fue él, sino Jacob. ¡No! Escúchame. Ha sido Jacob. Ya lo hemos visto antes. Ronnie Parker es lo que hace. Y nosotros se lo permitimos. Pero como esta era la región de Jacob, absolutamente todo el lugar estaba repleto de altavoces con la música que utilizaba para adoctrinar a las personas. Así que en compañía de los demás, ayudan a nuestro protagonista para destruir todos los altavoces y al final termina teniendo un brutal PvP con Jacob, al cual lo termina eliminando. Así que rápidamente va por el agente Brad, quien se encontraba completamente destrozado porque sabía que Jacob estaba dentro de su cabeza y jamás se iría. Y como le enseñó Jacob, ahora ellos eran los débiles y a los débiles había que sacrificarlos. Así que el agente Brad, completamente solo, termina destruyendo el búnker de Jacob Seed. Ahora el padre había perdido a su hermano mayor. Hijos míos, un sello se ha abierto. Jacob se enfrentó a todo. A nuestros padres, al gobierno, a mí. Pero sobre todo a él mismo. Los demonios que trajo tras la guerra lo consumieron. Se consideraba un arma sin propósito. Un guerrero sin legado. Pero miraos. Sois su legado. Estáis dispuestos a proteger a nuestra familia de la caída y a purgar el pecado de nuestro hogar. Y lo haréis, hijos míos. Purgaréis a los pecadores de nuestro hogar. La muerte de Jacob no será en vano. Ahora nuestro protagonista viaja hasta donde se encontraba el último miembro de la familia Seed, la hermanastra de Joseph Seed, que se hacía llamar Faith Seed. Esto me da mucho miedo. Yo he tenido sueños así, muy parecidos. Son tan iguales que me da mucho miedo. ¿En serio? ¿Qué está pasando? Y Faith tenía en su posesión al Marshall Burke, quien hace lo que mis pensamientos intrusivos a las 3 de la mañana. El camino al Edén se revela ante aquellos que tienen fe.
Sigue la senda. Las cosas con Fate son completamente diferentes con lo que pasó con John y con Jacob, ya que ella utiliza una sustancia que hace que una persona se vuelva completamente dócil. Estuve buscando qué planta era o a qué hacía alusión, pero no encontré info. Es muy triste. Así que el plan es el mismo que el anterior, salvar al Marshall Burke del poder de Fate. Pero aquí el Marshall Burke dice una cruel verdad que me duele y me representa al mismo tiempo, pero es tan real. Oh, señor, soy literalmente ese. El libre albedrío jamás existió. Jamás. ¿Tú te has parado alguna vez a pensar lo que ha sido de tu vida? O sea, lo que estás haciendo con ella. ¿Sabes? Nos dicen que podemos ser cualquier cosa, ¿no? Un cantante famoso, un deportista de élite, una estrella de cine. Que todos somos novatos con talento. Pero no. Eso no es cierto. Llevamos vidas aburridas, haciendo lo que nos mandan a hacer otros. Día tras día. Todos hablan del libre albedrío, pero, en serio, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que no te pidieron o exigieron? No, novato. No vivimos nuestra vida, sino la de otros. Creemos ser libres, pero es mentira. Es una ilusión. Joder, tío. Ya estoy harto. Harto de decir sí a todo. Estoy harto de ser el chico de los recados. Y estoy harto de recoger la basura. Estoy harto. Porque si la vida es así, ¿qué sentido tiene? Este sitio me ha dado la oportunidad de ser algo que jamás pensé que pudiera ser. Feliz. Al fin y al cabo, ¿no es a eso a lo que se reduce todo? ¿A ser feliz? Así que nuestro protagonista, liberándose de la sustancia de Fate, logra recuperar al Marshall Burke. Y como ahora Fate no tenía nada con que chantajearnos o amenazarnos, el siguiente plan era destruir el gran monumento del padre Joseph Seed. Pero al igual que Jacob, Fate también tenía sus métodos para hacer que las personas cumplan la palabra del padre. Si la violencia es tu único lenguaje para hablar, hablaré tu lenguaje. Y cuando su sangre manche tus manos... Y cuando su sangre manche tus manos... Veremos si sigues haciéndote el héroe. Veremos si sigues haciéndote el héroe. ¿Qué estás haciendo? Siento tener que hacer esto. Siento tener que hacer esto. Ojalá hubiera otra forma. Ojalá hubiera otra forma. Pero has tomado una decisión. Pero tomaste una decisión. Y al final el Marshall tiene el valor de lo que yo no... Te dije que no quería irme. Así que en esta ocasión, nuestro protagonista se aventura completamente solo a eliminar a Fate. Y si se preguntan por qué el sheriff Wildhorse no se encontraba en el lugar cuando el Marshall atacó, pues bueno, este ya se encontraba bajo el poder de Fate. Así que en esta ocasión la mecánica era igual a la anterior y teníamos que eliminarla. No, Fate, llévame contigo, tómame de la mano y llévame. Serás un héroe. Y luego elegirás.
si no le escuchas, tendrá razón. Así que luego de eliminar a Fate, fue a buscar a su sheriff, pero en eso vemos que al parecer el sheriff Wildheart y yo no somos tan diferentes después de todo. Unfound was blind, but now I see. Date prisa. Obviamente lo terminamos salvando y este nos dice que jamás se había imaginado llegar tan lejos. Y ahora, una vez más, Dios le había quitado al padre. Se ha abierto otro sello. Mi familia, mis dos hermanos, mi hermana me los han arrebatado. ¡Una serpiente en mi jardín! Creía entender el plan de Dios. Me equivocaba. Yo estaba ciego. Pero ahora veo. Me quitaste a mi familia para que tuviera la tuya. La acogeremos con los brazos abiertos. Igual que a ti. Te esperaremos donde todo empezó. Y es así como llegamos a la recta final. Nos encontrábamos exactamente en la misma iglesia donde empezó todo esto. ¿Y recuerdan a los aliados que hicimos a lo largo de esta historia? Pues absolutamente todos ahora trabajan para el padre. O trabajaban todo este tiempo. Esto es algo que no te lo dicen, pero es muy... ¡Oh, Dios! Que el padre, una vez más, nos ofrece dejar el lugar con nuestro sheriff y nuestros colegas y seguir nuestro camino en paz. O resistir y luchar. Y es aquí en donde inicia uno de los tres finales que ya les mencioné. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y es así como seguimos nuestro camino, porque a veces es mejor dejar las cosas como están. La agente Hudson le dice al sheriff Wildheart que no pueden dejarlos así como así. Y el sheriff le dice que para nada, ya que luego de vivir todo esto, le pedirá ayuda al gobierno. El agente Brad no estaba muy convencido de esto, pero en eso vemos al sheriff que casualmente enciende la radio con la canción Only You. Y todos sabemos lo que pasa cuando nuestro protagonista se expone a esa melodía, ¿cierto? Sacrificamos a los más débiles para que solo el más fuerte sobreviva. Y yo aquí tengo mi propia teoría. Yo pienso que el sheriff sabía lo que hacía porque no podían haber cabos sueltos, porque si volvían a la sociedad no iban a volver a encajar. Es por eso que el sheriff ya sabía qué estación de radio poner para que eso sucediera. O simplemente fue casualidad. ¿Ustedes qué dicen? Pero ahora pasamos con el gran final. ¿Qué pasa si no resistimos al padre? ¿Qué pasa si luchamos después de hacer todo lo que hicimos? En eso vemos al padre siendo arrestado. Pero en medio de todo eso, en medio del caos, del conflicto, en medio de todo eso, y para mezclarlo con la vida real porque esto es aterrador, en eso Irán le devuelve el ataque a los Estados Unidos. Joseph Seed, estás detenido. Y oí una gran voz del templo que decía a los ángeles: id y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Este es el fin. Dios mío. Amén. Dios mío. Dios mío. Sing great. How sweet
al camión! ¡Vamos, que salir por patas! ¡Moveos! Siempre tuvo razón. Dios realmente le mostró lo que iba a pasar. Es por eso que había construido 3 grandes búnkeres en el condado de Montana, en Hope, porque Dios le había mostrado lo que ocurriría al final. Así que nuestros protagonistas rápidamente escapan del lugar, pero en eso, una segunda ojiva cae. Eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y mientras todos intentaban escapar, chocan con un árbol en llamas. Todos estaban completamente inconscientes, excepto uno, el padre, quien se llevó a nuestro protagonista al búnker de Dodge, el hombre que le salvó la vida al inicio de todo. Lo que quiere decir que el padre Joseph supo todo este tiempo dónde se encontraba Dodge, solo que lo dejó, no lo molestó por mucho tiempo hasta la llegada premeditada de nuestro protagonista, porque el padre ya sabía que alguien del exterior vendría a su hogar y entonces iniciaría la caída. Y es así como las ojivas continuaban cayendo, finalizando de este modo esta historia. ¿Sabes qué significa? Que los políticos han sido silenciados y las corporaciones eliminadas. Significa que el mundo ha sido purificado por las llamas justicieras de Dios. Pero sobre todo, que yo tenía razón. La caída ha llegado. El mundo que conocemos ya no existe. He esperado tanto. Llevo tanto esperando que se haga realidad la profecía que Dios me susurró al oído. Preparé a mi familia para este momento. Y me la arrebataste. Debería matarte por lo que hiciste. Pero eres cuanto tengo. Eres mi familia. Y cuando el mundo renazca, iremos hacia la luz. Soy tu padre. Y tú mi criatura. Y juntos marcharemos a la puerta del Edén.